Tenemos un programa dedicado completamente a un tema del que se habla poco, pero que es tremendamente relevante, y es el trasplante de órganos. Porque por más que no todos hemos tenido la necesidad a título propio en nuestras familias de un trasplante, hay muchísimas personas en el Perú que pueden alargar su vida y sufrir menos por las enfermedades que los aquejan si es que los peruanos tomamos más conciencia de lo importante que puede llegar a ser donar órganos. Y como les decía al comienzo, es un tema que anda siempre por debajo de la tierra, subterráneo, y que no se conversa con la debida amplitud. Entonces lo que vamos a hacer esta noche es conversar con dos doctores especialistas en el tema y con Cristina García, que es una chica jovencísima que me ha impresionado mucho conocer hace un momento, que es una persona que ha tenido un trasplante de un órgano muy importante y nos va a contar por qué es tan pues relevante que nosotros tomemos conciencia de este tema. Así que comenzamos conversando con los doctores, y lo primero que quería preguntarles es esta cifra con la que arrancamos, que me parece alarmante, porque el Perú tiene 3 donantes por cada millón de habitantes al año, ¿no? Y es una cifra bajísima, doctor. 2, hemos bajado. Usted, disculpe, no los he presentado correctamente. El doctor Fernando Chávarri y el doctor Carlos Carvalho. Sí. Doctor, dígame. Mira, Mijail, nuestro país lamentablemente tiene una de las cifras más bajas en toda la región. España es líder mundial con 46 donantes fallecidos por cada millón de habitantes por año. Acá nuestros vecinos, Uruguay y Argentina, están entre 12 y 14. Han disminuido un poco, están más altos, y nosotros llegamos casi a 4 y ahora estamos en menos de 2. ¿Y hay alguna explicación que ustedes, doctor Fernando, doctor, hayan podido diagnosticar de por qué hemos retrocedido en este tema? Son muchos factores, pero los más importantes son el miedo que nace del desconocimiento. Yo no conozco qué es la muerte, no conozco qué es la donación y no conozco qué es el trasplante, y le tengo temor a que me vayan a dejar morir si soy donante, o a que vayan a traficar con mis órganos. Y eso es falso, es de conocimiento. Otro factor no menos importante es la organización de los servicios de salud en el Perú, los servicios públicos en los que tenemos que trabajar muchísimo. La confianza de la población en sus servicios públicos, como sabes, es muy baja. Sí. Y eso es un factor que impacta muchísimo al momento de decidir si autorizo o no la donación de mis órganos. Ahora, doctor Fernando, cuéntenos usted un poco la parte técnica de esto que nos explicaba el doctor Carlos. ¿Qué cosa es exactamente un trasplante de órganos y cuándo llega a ser necesario? Bueno, un trasplante de órganos, bueno, en lo que me compete a mí, que soy cirujano cardiovascular pediátrico, es cuando el paciente, ¿no?, a pesar de toda la terapéutica medicamentosa que existe, ¿no?, sigue en una falla cardíaca que es inmanejable, ¿no?, y que prácticamente en un año tiene la posibilidad de un 30% de fallecer, ¿no? O sea, es una situación de urgencia, pues, para un paciente, ¿no? Ahora, no solamente se hace trasplante de corazón o de riñón, que son pues, los trasplantes que más conocemos, que más escuchamos, que son los casos quizá quirúrgicamente más complejos. Nosotros hemos preparado algunos cuadros que te pido, Vane, que nos acompañes a revisar, para poder ir viendo cuáles son los órganos que se donan y cuáles son las cifras con las que los peruanos vamos donando números de corazón. Por ejemplo, ahí tenemos todos los órganos que se pueden donar. Vean ustedes, se pueden donar córneas, ¿no?, en los ojos. Doctores, ustedes por favor ayúdenme a precisar. Piel, ¿a qué se refieren con piel? Claro, yo le podría apoyar en eso, mire. Por favor. Una persona que accede a donar, donaría, digamos, 2 córneas, ¿no? Donaría un corazón, 2 pulmones, un hígado, un páncreas, 2 riñones, huesos y córneas. O sea, son por lo menos 9 personas o 9 pacientes que se beneficiarían, digamos, de la donación de un solo donante. Doctor, y cuando se refieren, me quedo con la curiosidad, cuando dicen piel, ¿a qué se refiere exactamente? En el caso de un donante de piel, lo que se hace es de la parte posterior del muslo o del dorso, la espalda, se extraen pequeños rectángulos de piel superficial, ¿no?, como cuando uno se raspa y sale una película, una cosa muy parecida. Y ese fragmento de piel, en los bancos de piel, lo tenemos en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña, un banco de piel, se cultiva. Correcto. Y la piel se reproduce, las células, y de una fracción muy pequeña podemos tener extensiones más grandes que nos permiten a nosotros cubrir, por ejemplo, a niños o adultos que han sufrido grandes quemaduras
Y mientras su propia piel se regenera, los Se le puede cubrimos, injertar, se le pone de a estos modo de vacunos. injerto y eso los protege de la deshidratación y de las infecciones. Ahora, doctor, imagínese que yo decido donar mis órganos. ¿A cuántas personas puedo terminar favoreciendo con una donación completa de todos los órganos que están en pantalla? En promedio a 9 personas. A 9 personas. Y de todas estas, de todos estos reemplazos de órganos que vemos en pantalla, doctor, ¿cuáles son las operaciones más complejas y cuáles son las más sencillas? No podemos hablar, digamos, de sencillez o complejidad, ¿no? Porque cada paciente es un mundo, ¿no? Y es un paciente diferente, ¿no? Digamos, todo lo que sí pues, se podría hablar es de la urgencia de trasplantar o cuánto tiempo usted tiene para poder, digamos, hacer efectivo un trasplante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de corazón que me atañe a mí, son 5 horas que nosotros tenemos en promedio que manejar, ¿no? O sea, más de 5 horas un órgano se pierde. Se empieza a ¿no? descomponer. Se pierde para ser trasplantado. Y ahí ahora tenemos un cuadro un poquito más adelante que habla justamente de eso, ahí lo tenemos, ¿no? Aquí nos explican que más o menos cuánto dura cada uno de los órganos. La córnea dura como, podemos ver, 48 horas, ¿no? Me imagino, doctores, que es de los órganos, es el que más tiempo puede... Claro, la córnea dura 48 horas cuando la preservo en solución salina. Correcto. Que es la más, digamos, económica. Pero si utilizo una solución preservante especial comercial, algunas pueden durarme 7 días o pueden durarme incluso hasta 2 o 3 meses, Wow. dependiendo de la solución que utilice. Entonces, eso es variable. Variable. El corazón sí son, me decía Menos. usted, menos de 6 horas. Menos 6 Exacto. horas. O sea, Máximo, el tiempo, esas 6 horas están comprendidas desde el momento que el cirujano que va a extraer el órgano del donante, ¿no? Hace el periodo de isquemia, que es clampar la aorta para comenzar a retirar el corazón del donante, hasta que el cirujano en el otro digamos, hospital o en el otro lugar donde se encuentra, el receptor, o sea, aquel que va a ser beneficiado del órgano, desclampa la aorta y este corazón comienza O sea, ustedes a trabajan latir. contra reloj. Contra el reloj, definitivamente que sí. Correcto, tenemos los pulmones, 6 horas, ustedes ayúdenme a precisar si es un poquito menos, un poquito más, En promedio. 6 horas en promedio, el hígado 12 horas, Lo ideal es menos. Generalmente entre 6 a 8 horas es lo ideal. entre 6 a 8. Exacto. Correcto, y finalmente tenemos el riñón que es 24 horas. Hasta 24 Hasta horas. 24 horas. Mientras menos tiempo empleemos, mejores probabilidades de éxito a largo plazo. Correcto, y una pregunta, ¿los órganos son compatibles necesariamente de una persona a otra siempre o pueden presentarse incompatibilidades? Cuéntenos, doctor, un poco sobre esto. Bueno, en relación a la compatibilidad, no, digamos, todas las personas no son compatibles entre sí, ¿no? Sino que debe de existir alguna semejanza en relación a su característica genética, ¿no? Digamos, si son 6 o si son 5 alelos que uno tiene que tienen que ser o que cada persona presenta, por lo menos 3 de esos 5 deben de ser, digamos, O sea, nuestra estructura compatibles. genética debe ser similar, Similar, a para de la que la- persona de quien... exactamente. ¿Y cuánto tiempo se demoran ustedes en determinar si es que, por ejemplo, mi corazón es compatible con otra persona? ¿Cómo hacen ustedes para determinar la compatibilidad rápido? La compatibilidad genética es muy importante, sobre todo en riñones. En riñones. En riñones. En el caso de otros órganos vitales como el corazón, hígado, pulmones, lo que manda es la compatibilidad de grupo sanguíneo en primer lugar. En segundo lugar, la compatibilidad antropométrica, le es el término médico, es si tamaño. le va a ser el tamaño. Correcto. Exacto. Me imagino que eso tiene mucho que ver si es niño, ¿no? Si es la un hombre mayor. contextura, la edad y en tercer lugar la urgencia, quién está más grave. Esos son los 3 criterios que se emplean para asignar un órgano en el caso de corazón. En el caso de hígado, bueno, es un poco más complejo, pero en resumen, quién está más grave y es compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo. ¿Y esta lista, disculpe doctor, se estructura en base a una prioridad? O sea, primero los niños, después los adultos, o es Sí. en base a la urgencia, ¿cómo es que se arma esta lista? Ya los criterios están establecidos por recomendaciones internacionales que nosotros acogemos. Los niños siempre tienen una prioridad. De hecho, si el donante es un menor de edad, los receptores tienen que ser menores de edad. Salvo que no existan, entonces se podría poner este En un órgano adulto en un joven, me adulto imagino. joven. Y en el caso de adultos jóvenes, los órganos prioritariamente van, de acuerdo a los códigos genéticos, a adultos jóvenes. Bueno, Correcto, sí. en relación a esto existen 2 tipos de pacientes que están esperando, digamos, el órgano, la donación. Los pacientes que se encuentran en urgencia cero, ¿no? En urgencia cero son pacientes
que están hospitalizados, que están dependientes de drogas endovenosas, drogas para tratar de que su función cardíaca... O sea, básicamente están dependiendo de medicinas o de aparatos mecánicos. Respiratorios. No solamente respiratorios, sino también cardiovasculares. Correcto. ¿No? Entonces esos pacientes están en una urgencia, ¿no? y son la prioridad. Y tenemos por otro lado pacientes que están en lista de espera, pero están en su casa, ¿no? Correcto. Que digamos están un poco más compensados, pero definitivamente sí necesitan trasplante. En el Doctor, INCOR... disculpe usted una pregunta. Desde que se le hace la llamada a un paciente y le dice necesita usted un trasplante de este órgano, hasta que se le interna y hasta que finalmente se le consigue un órgano, en el caso de que se logre, ¿cuánto tiempo pasa? Cuéntenos cómo es este proceso. Bueno, nosotros hemos tenido justamente la paciente que antecedió el último trasplante, esta niña de 12 años esperó 19 meses. 19 meses. 19 meses, ¿no? Entonces yo le hablo de, digamos, quizás este es en caso de una niña, donde todavía la donación es mucho más difícil de encontrar un órgano, ¿no? Pero en promedio están, digamos, en ese tiempo, entre 17 días, tenemos un tiempo entre 17 días y 19 meses. Que hemos Entre 17 días y no, o sea, el Ah, tiempo no es calculable, claro, ¿no? Es bien variable. Hubo un paciente que tuvo la gran suerte que a los 17 días se encontró un donante, ¿no? ¿Y cuánto es lo máximo que esperaba un paciente que usted recuerde? Bueno, ese paciente de 19 Esta niña, meses. Esta niña. 19 meses. Sí. Qué bestia, ¿cuánto ha aguantado esta niña? Qué guerrera. Ahora, cuéntenos una otra cosa, doctor. Cuando a una niña de 6 años se espera por 19 meses, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo es su vida dentro del hospital? Ella está básicamente, me imagino, recibiendo constantemente medicinas y apoyo de máquinas, esperando el trasplante. ¿Qué órgano se le trasplantó? Cuéntenos la historia. Bueno, se trasplantó el corazón, ¿no? La niña definitivamente que hace visitas periódicas al hospital, ¿no? Para sus controles, inclusive a veces... no está internada. No, eso es lo que mencionó. A veces viene al hospital y viene con una condición un poco deteriorada y se interna, ¿no? En internamiento digamos, todo el equipo de médicos que existe, que está en relación para donantes, la tratan de mejorar, y si mejora y está todavía a espera del órgano, sale para su casa. Pero si no mejora, ya permanece en el hospital a espera del órgano, ¿no? Con apoyo de drogas o con apoyo de aparatos, digamos, artificiales, ¿no? Correcto. Tenemos, Vane, otro cuadro para poder seguir conversando sobre cuáles son las cifras y cómo han ido aumentando las cifras en los últimos años con respecto a las donaciones en el Perú. Y, por ejemplo, tenemos aquí unos datos antes de entrar al cuadro. Decimos que en el 2017 se beneficiaron con trasplante de órganos y tejidos 419 pacientes a nivel nacional, que no sé, doctores, si esto es poco o mucho, si tenemos en claro el universo de pacientes que lo necesitan. Es poco. Es poco. Es muy poco, y estamos hablando de trasplantes de riñón, que son los más numerosos, de médula ósea, y en menor proporción de córneas, y mucho menos de hígado o de corazón. Que son los más complejos de conseguir, digamos. Es un poco más difícil. Sí. Ahora, aquí el segundo dato interesante que tenemos es que se logró beneficiar a 2 pacientes simultáneamente, un niño y un adulto, con un hígado procedente de un donante fallecido. ¿Cómo fue esto? Eso es lo que muestra el nivel de tecnología que se alcanza, el nivel de especialidad. El doctor forma parte de los equipos de trasplante que adquieren una experticia tremenda, formándose muchas veces en el exterior, pero aplicando ya íntegramente estas técnicas en el Perú. Un hígado de un adulto es estudiado para ver si se puede hacer esto, sus vasos sanguíneos, sus vías biliares, y se fracciona en 2 partes. Una pequeña, que va generalmente para un niño, y una porción más grande que se pone en un adulto. Tienen que ser, deberían ser 3 equipos de cirujanos simultáneamente. Trabajando, ¿no? Uno extrae y los otros 2 con los receptores extrayendo los hígados enfermos, esperando estas porciones que tienen que ser trabajadas especialmente y después implantando los hígados. Ahora, cuénteme una cosa, doctor. El hígado puede partirse, digamos, para que un donante pueda ayudar a más de un beneficiario, pero ¿hay algún otro órgano que pueda funcionar también así? En caso de vivo se puede extraer una fracción de pulmón para un niño. Para un niño. Y bueno, de un vivo se puede extraer un riñón, pero el hígado es un caso muy especial, es probablemente el único órgano que puedo yo particionarlo así, para que beneficie a 2 personas. Una madre puede entonces donar parte de su pulmón para un niño, por ejemplo.
Sí, pero tiene que reunir condiciones muy especiales, porque hay que tener en cuenta que esta persona va a quedar con su capacidad respiratoria Torácica reducida. Disminuida. Pero en el caso de que coincida una madre, podría hacer eso. Podría, de hecho se ha hace. hecho en el Seguro Social, en el Bueno, Hospital yo me de imagino que Almenara. una madre pues está dispuesta a donar Sí, prácticamente todo sí. para salvar a sus hijos. Así es. Luego tenemos que se realizó el primer trasplante bipulmonar secuencial que permitió salvar la vida de una madre de familia de 40 años. Cuéntenos qué es un trasplante bipulmonar secuencial, doctor. Esta es una chica que tenía un problema pulmonar severo y cuya familia se desesperaba por tratar de salvarla, incluso la llevó a Estados Unidos. Ya. En Estados Unidos le dijeron acá la lista de espera es muy larga y probablemente no va a llegar a trasplantarse y va a fallecer. La familia la trajo al Perú, la hizo evaluar en el Seguro Social y se puso en lista de espera. Tiempo después apareció un donante compatible con ella y de ese donante se extrajo un pulmón Ya. y se le implantó un pulmón. Pero un pulmón para una persona joven, si bien es cierto la mantiene viva, no le permite hacer una vida normal. Pocos meses después apareció otro donante compatible con ella, joven, y de ese donante se extrajo otro pulmón y a esta chica se le puso el otro pulmón. De manera que esta Wow. chica tiene O sea, dos recibió dos pulmones de dos personas de distintas. dos personas distintas en un periodo de 3 meses. Y hoy puede hacer una vida completamente Y la funcional. lleva totalmente normal. Qué increíble, qué bestia cómo el Perú ha avanzado en cuanto a tecnología en este sentido. Luego un paciente de 33 años recibió un trasplante combinado páncreas-riñón. Doctor, a ver usted que es el más técnico, explíquenos cómo es un trasplante combinado páncreas-riñón. Bueno, eso es trasplante múltiple, ¿no? Entonces el paciente en el mismo acto quirúrgico se hace justamente, se le coloca el riñón y se le hace el páncreas. Asimismo, hemos tenido trasplantes múltiples, hemos hecho trasplante cardíaco con trasplante renal. O sea, Al mismo tiempo. una misma persona es beneficiada con un corazón y un riñón. ¿Y qué tan frecuente es, doctor, esto de que una persona reciba más de un órgano con una sola operación? Bueno, no es muy frecuente, no es muy frecuente. Hemos tenido, bueno, en el caso del INCOR de salud, hemos tenido solamente un paciente que ha sido en INCOR de salud, ¿no? No sé si el doctor tiene cifras mayores. Sí, bueno, tenemos ya 13 pacientes que han recibido simultáneamente hígado, riñón. Es bastante compleja la cirugía y larga. El páncreas riñón se indica cuando son personas diabéticas, habitualmente jóvenes, que dependen de insulina y que además están en diálisis porque sus riñones no funcionan. Entonces, este doble trasplante no solo le corrige el problema renal, la saca de la diálisis, sino que además le corrigió la diabetes, ya no necesita Entonces insulina. con una sola operación recibe muchísimos beneficios. Exacto, y tenemos pacientes que incluso jóvenes madres que han tenido embarazos después del trasplante normales. Bien, les pido, doctores, que me esperen un ratito y seguimos conversando Por supuesto. sobre la parte técnica. Yo voy a presentarles a Cristina Ramos García. Manuel, no sé si me puedes acompañar con la cámara, que ha venido para conversar un poco con nosotros sobre su historia. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas Muchas gracias noches, por Mijael. venir, ¿Cómo encantadísimo de tenerte por aquí. Vamos a hacer un corte y regresamos a conversar con Cristina, no se muevan. Bien, estamos ya de vuelta y les decía que está con nosotros Cristina García Ramos. Ella tiene 23 años y ella ha recibido un trasplante de corazón, justamente pues en atención a todo lo que los doctores nos han ayudado a entender. Pero es muy común que cuando se habla de trasplantes los doctores nos explican la parte técnica, pero difícilmente podemos conversar con alguien que ha atravesado por la durísima experiencia de un trasplante y está perfectamente bien y aquí con nosotros para poder conversar. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches, Mijael, gracias por la invitación. Y bueno, ahorita me encuentro muy bien, después ya del trasplante de corazón, definitivamente mi vida es otra. Se te ve súper bien, pero ¿cuándo es que fue ese trasplante? Ya cerca el trasplante fue el año pasado, el Ya. 2017, prácticamente en abril. O sea, ya casi un año. Sí, ya casi un año ya tengo cumplido con el corazón. Y está eso es súper bien, súper, ya hago mis cosas otra vez. Está fuerte el corazón. Sí, sí, está muy bien, sí. Me alegra muchísimo. Entonces, la operación fue cuando tenías 22. Sí, sí. Y cuéntame ahora sí un poco cómo es que tú te enteras que tienes este mal que nos vas a contar de qué se trata. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a tener complicaciones? Bueno, en realidad yo siempre desde chica hasta los 21 años, 21 años, yo siempre he sido una persona totalmente sana. Hasta donde yo sabía no presentaba ninguna... Perfecto. Sí, y hasta que bueno, en julio de 2016 por ahí... ¿Qué estabas haciendo en esa época? Yo estaba estudiando en la universidad, entonces justo ¿Qué llevan estudias?
administración y hotelería. Ya, está bien. Y bueno, justo estaba ya a empezar clases y bueno, se me presentan los síntomas, tenía cansancio. Pero un cansancio, me imagino, distinto al cansancio que puede sentir cualquier Sí, joven, ¿no? Porque a veces sí. uno se levanta cansado, pero ¿era una cosa más fuerte? Sí, por ejemplo, llevaba peso una mochila y sentía que me cansaba al caminar. También sentía, por ejemplo, cuando comía, o sea, la comida lo devolvía, Ajá. ¿no? O sea, me sentía hinchada, pesada. ¿Y Entonces, cuánto tiempo estuviste sintiéndote así hasta que dijiste, no, me voy al doctor para ver qué tengo? habrá sido una semana. Bueno, Que estabas decidimos- asistiendo a tus sí. clases, todo normal. Sí, incluso no llegué a ir a mis clases por el motivo de sentías que mal. ya me sentía mal. Entonces, bueno, pasaron los días, fuimos a verme. Al principio no me habían diagnosticado muy bien lo que tenía, pero luego ya a raíz de que ya empezó a afectar los pulmones porque me dio la tos, ya la tos venía con flemas, entonces ya se estaba complicando. Ahora, te hago una pregunta, Cristina. Cuando tú te acercas al médico, ¿tú tenías alguna idea de que te iban a diagnosticar de algo grave o pensaste que era un malestar que a uno se le pasa? Sí, yo dije porque nunca me había pasado Además, era nada. jovencita, ¿no? Sí, entonces yo dije, bueno, será pues no una gripe o algo, Claro. algo que pasa y ya, pues no. Pero a raíz de eso no, pues Empezó la tos y era una tos complicada. Sí. ¿Y qué te dijeron los doctores? ya me fui a ver, sacar análisis del tórax y todo, y bueno, encontraron de que mi corazón estaba grande. Me dijeron, Cristina, tu corazón está grande. ¿Cómo más grande que lo que De tendría lo que haber normal, estado? claro, que es un puño, es lo normal. Me dijeron, bueno, tienes que hacerte ver el cardiólogo y me detectaron con los análisis que tenía cardiomiopatía dilatada. ¿Qué significa eso? Yo estudié Es derecho. el corazón cuando está grande y no funciona muy bien. O sea, por el tamaño deja de Sí, funcionar ajá, correctamente. claro, iba afectando o sea, Me a imagino que algunos cuando el doctor órganos. te dijo que tenías cardiomiopatía dilatada, tú pusiste la misma cara que yo. Me imagino que no sabías qué era. Sí, porque yo desconocía totalmente del tema o de esa enfermedad, entonces no me imaginaba que en el tiempo iba a ser peor, pues, ¿no? Y entonces vas al cardiólogo con este diagnóstico y él te explica el asunto del trasplante o cuándo es que te dicen que necesitas un trasplante. No, ya después, cerca de 6 meses, Después de por 6 ahí meses. o un poco menos, me dicen, porque yo me sentía mal, cada vez estaba mal, ¿Pero no, caminaba estabas menos. internada o estabas en tu casa No, y ibas con alguna todavía frecuencia al hospital? estaba, todavía cuando recién me habían diagnosticado, todavía estaba en casa. Ujú. Luego ya me tuve que internar en el hospital, salí también de alta en casa hasta que ya pude entrar al INCOR. Y ahí ya tenía un diagnóstico, ya me habían dicho no lo que tenía, cardiomiopatía dilatada. Y Cristina, cuando te dicen que necesitas un trasplante, ¿tú sabías lo que era un trasplante? La verdad no tenía mucha información, era de verdad casi nada. Yo dije, bueno, un trasplante, bueno, no desconocía totalmente por poca información a veces. Y me imagino que una vez que te fuiste informando, te comenzaste a llenar de miedo, porque es algo fuerte, ¿no? Claro, era muy poco la información porque prácticamente yo ya apenas me puse mal, me internaron al toque. Ujú. Me dijeron, Cristina, bueno, tienes que internarte, te tienes que quedar porque estás mal. Entonces ya ahí me dijeron, pues no, que la única solución en ese caso para yo poder vivir era un trasplante. O sea, dependía. Así de crudo. Me dijeron así a mi familia, a mi mamá en ese caso también le habían dicho que la única solución era un trasplante. Y yo, o sea, cambió totalmente mi vida a 360 grados porque yo Me era imagino que totalmente... estás en una constante espera, ¿no? Que es una angustia que no te deja. Sí, y entonces yo ya ingreso a internarme en el INCOR, estuve, bueno, cerca de... Me ponen incluso una máquina para la espera, una máquina de asistencia biventricular, que hacía como una máquina artificial, como un corazón artificial, para yo poder esperar el corazón. Sin esa máquina, de repente Tampoco ahorita no hubieras podido estaría, esperar. claro, sí. Ahora, Cristina, me decías que los que reciben la noticia primero son tu familia, ¿no? Y evidentemente un proceso tan complicado también lo vive tu familia, ¿no? Contigo. Claro. ¿Cómo lo vivió tu familia? ¿Cómo estaba tu mamá? ¿Cómo ha sido este proceso para ellos? Bueno, mi mamá, mi familia, incluso más mi mamá desesperante porque, bueno, yo soy hija única y bueno, mi mamá solo somos las dos en este caso y para mi mamá ¿Solo fue tú y muy, tu mamá? sí, fue muy triste en este caso. Mi mamá desesperada porque no sabía, se le venía todo. O sea, estaba de repente desesperada. Yo que estaba internada, mi mamá me iba a ver, a visitar, y yo la veía tranquila en ese momento, pero sí muchas veces pensaba
cómo estará mi mamá, qué pensará mi mamá. A veces, de repente, por el hecho de estar ahí, no Claro, salía. no dejaba ver el dolor porque esa es la fuerza Sí, que solo una mamá pero, puede tener para... claro, ella me daba para avanzar. fortalezas en ese momento incluso, porque yo sí me ponía triste, quería salirme del hospital, no veía la hora de que, o sea, pensaba de que, o sea, ¿cuándo va a llegar ese corazón? ¿Cuándo voy a salir del hospital? ¿Qué tanto tiempo hay que esperar? Porque sí escuchaba a los doctores cuando decían, Cristina va a estar 12 días, 20 días, 50 días esperando el corazón y no llega. Entonces eso es bien Y me imagino desesperante. que vas perdiendo justamente la esperanza. Claro, al principio sí, ya como que dije, sentía desesperación, tristeza, y luego con mucha fe, en verdad, porque yo rezaba un montón, igual mi mamá, cuando iba rezábamos un montón. La fe, la ayuda de todos ahí, incluso de mi familia que me iba a ver, del hospital, porque los doctores también van y te dicen, Cristina, tú eres fuerte, va a llegar. ¿Cuánto tiempo esperaste? Casi cerca de 2 meses. ¿Y hubo algún momento, Cristina, en el que te quebraste, sentiste que el corazón no llegaba? Sí, hubo, incluso yo pasé por muchas etapas, incluso en la espera me había dado un derrame en la cabeza, la parte izquierda. Yo una semana pierdo el habla, no hablé así de la nada y gracias a Dios solo duró una semana y como un bebé mi mamá estuvo y me volvió a hablar. Qué fuerte. ¿Cómo tuviste un derrame cerebral en el lóbulo izquierdo? Ajá, y esto sí. te recorta la función del habla. Sí. Pero cuando tú estabas postrada en la cama sin poder hablar, ¿escuchabas a tu mamá que te hablaba? Sí, yo escuchaba totalmente, lo O sea, único estabas que no, perfectamente consciente. lo único que no podía es hablar. Yo quería y no podía, entonces no me salía. Qué difícil. Sí, y No entonces sabes cuánto te admiro, gracias. Y cuéntame qué te decía tu mamá. Mi mamá me decía, no te preocupes, hija, paciencia, va a llegar, tú eres fuerte, vas a salir, no te preocupes. Sí, mi mamá era todo mi apoyo en ese momento porque me iba a visitar, pues no, y a veces que no iba como que me sentía triste. Claro. Entonces decía, ay, ¿por qué no ha venido mi mamá? Pero sí, en ese momento fue muy difícil y a raíz de eso también tuve otra complicación. Fue como que una semana después, 14 días después, tuve la hemorragia que es en el abdomen y tuve que entrar a la sala de operaciones otra vez. Entonces pasó, gracias a Dios, no se complicó en ese momento la operación. Y a la semana siguiente llega el donante. Yo voy a hacerte la pregunta del $1.000.000, que es ¿qué sentiste cuando te enteraste que había un corazón? Pero me la vas a responder después de un corte que nos toca hacer Ya. ahorita y lo conversamos después. Corte y volvemos. Bien, estamos aquí de vuelta con Cristina, que es una campeona de la vida, que nos ha contado una historia que sin duda nos ha conmovido muchísimo, pero estábamos haciéndole la pregunta más importante de todas, y es, ¿qué sentiste, Cristina, cuando te dijeron que había un corazón para ti? Bueno, en ese momento justamente yo me despertaba ya en la mañana y el doctor viene, uno de los doctores que me atendía, viene y me dice, Cristina, ha llegado un corazón para ti y te vamos a operar. Entonces en ese momento mis ojos estaban así que Claro. brillaban y de emoción y hasta incluso lloré. Debe haber sido uno de los momentos más importantes de tu vida, Sí, ¿no? porque yo dije por fin ya voy a salir bueno de acá. Claro. Entonces, y sí, fue muy emocionante, yo lloré, le dije al doctor en ese momento. Tu mamá me imagino que estaba saltando en una Mil pata. gracias, le dije al doctor, y yo también pensé en ese momento a mi mamá porque dije le van a llamar ahorita a mi mamá y le van a decir y mi mamá claro, se va a emocionar, se va a esperar y bueno, la llamada también no de mi mamá y en ese transcurso de que yo entraba a la sala, entonces yo O me sea, puse fue a rezar. inmediatamente. Sí, justo Ya. pasaron una hora o Y menos. a la sala de operaciones. A la sala de ¿Te pusiste a operaciones. rezar? Sí, yo totalmente rezar, todo, porque dije gracias a Dios porque la fe en ese momento me ayudó bastante. Entonces, Te veo con tu medallita, además. sí, justo de la medallita milagrosa. Entonces, sí, fue muy emocionante para mi familia también porque todos en ese momento pasé la voz porque estaba en ese momento mi mamá también y todos preocupados para que salga bien la operación porque la operación prácticamente ha durado cerca de 8 horas, 10 Wow. horas, casi todo el día. Bueno, pero salió perfecta. Sí, gracias a Dios todo, desperté y
y ya pues no, de ahí el avance que he tenido ha sido muy favorable, muy bueno y he avanzado la recuperación muy rápido. ¿Cuánto duró la recuperación, Cristina? Bueno, yo estuve... O sea, ¿cuándo ya estabas cañón después de que te operaron? Y ya cerca de un mes. Y de ahí, sí, un mes ya estaba en casa. Y ahora tu vida está exactamente igual. Ya ahora, ¿Estás estudiando en la sí, universidad? he vuelto a estudiar en la ¿Puedes hacer deporte, por universidad. ejemplo? Sí, he salido a correr, he Wow. salido a bailar. Mira, ¿tu Me corazón gusta. tiene dueño o no? No. Soltera. Está Muy bien. bien. Y bueno, he viajado también. O sea, ya uno puede hacer su La vida vida como tiene totalmente que ser. normal, cuidándose siempre con los cuidados que uno debe tener. Pero sí, ya tu Perfecto, vida Cristina, normal. te agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros. Me voy a regresar a la mesa para conversar con los doctores, pero Cristina es una de las personas pues, que nos muestra lo importante que puede ser donar. Yo le voy a dar un beso. Te agradezco muchísimo por haber A venido. usted. No sabes cuánto admiro Gracias. todo lo que has pasado. Y no me hables de usted que tengo casi tu edad, ¿ah? Nos regresamos a la mesa. Doctores, la historia de Cristina es el perfecto ejemplo del trabajo que ustedes hacen y que muchas veces no se conoce. Detrás de cada una de sus operaciones hay una historia como la de Cristina. Cuéntenos qué podemos hacer en el Perú para promover la concientización, en primer lugar, y luego cómo podemos hacer para que más gente done. Pero me lo van a contar después del corte porque tenemos que hacer un cortito para publicidad. Corte y regresamos. Bien, estamos de vuelta y habíamos dejado la pregunta planteada para los doctores Carlos y Fernando. La pregunta era cómo podemos hacer para concientizar a la gente de historias como las de Cristina y cómo podemos hacer para que más gente done órganos. Porque ¿cómo combatimos este desconocimiento del que hablábamos primero? Bueno, este es un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Una cosa es escuchar al médico, hablar de números, de cifras, que salvamos vidas, y otra es escuchar a la protagonista, quien nos cuenta su vida, sus vivencias y nos muestra varias cosas. A los 21 años, estando aparentemente sana, comienza a sentirse mal. Y eso le ocurre a cualquier peruano, a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Cualquiera de nosotros puede requerir un trasplante en cualquier momento, en primer lugar. En segundo lugar, ha estado muy grave varias veces, esperando un donante un tiempo más allá del que debió, y por eso se complicó. Debemos ser muy conscientes. Uno, ¿qué va a ocurrir con nuestro cuerpo cuando muramos? ¿Qué queremos que ocurra? ¿Que se descomponga o queremos salvar vidas, ser esos héroes que siempre quisimos ser? Y tomada esa decisión, comunicarla, decirlo a nuestra familia, porque siempre le vamos a tener que preguntar finalmente a la familia si autoriza. Porque yo puedo decir, quiero ser donante, lo pongo en mi DNI, firmo un acta, etcétera, pero si mi familia lo desconoce, en medio del dolor, lo más probable es que lo rechace. Ahora, y si es que hubiese más lubricidad en los organismos del Estado, en RENIEC, por ejemplo, o mejores leyes que permitan encauzar este asunto, ¿se podría hablar de una mejor condición para que la gente pueda donar? Claro, definitivamente que sí, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro DNI, ¿no? Colocamos pues Donación de órganos, sí o no, donación de ¿no? órganos que aceptamos, pero eso digamos no es 100% efectivo, ¿no? Porque siempre va a depender, como el doctor lo mencionó, de la familia, ¿no? Correcto. Y muchas veces la familia... Claro, porque uno puede decir yo dono, pero y después la familia no acepta, ¿no? que en realidad no tiene derecho a hacer eso, porque uno está expresando voluntad de manera previa, jurídicamente digo. Claro, pero ahí justamente entra lo que usted... El tema justamente lo que emocional. está Justamente mencionando, ¿no? tenemos aquí un cuadro que Vane ha puesto sobre RENIEC, ¿no? Y aquí dice que del universo general de mayores de edad en el Perú, solamente 2.909.259 personas han puesto que sí, donan órganos. Hay 2.437 personas que han dicho que no indican, que me imagino que se interpreta como que no. Y luego hay 17 millones que dicen que no, casi 18. Es una cantidad importantísima, prácticamente avasallante frente a las otras dos. Hay miedo entonces en la gente. Hay miedo, hay desconocimiento, pero esto ya se ha visto en todos los países. Utilizar a través de la ley una medida coercitiva a la población y decir, eres donante a no ser que vayas y digas que no, en realidad a la larga no da los resultados que uno espera. Y por el contrario, muchas veces ocurre una reacción adversa. Pero además en nuestro país se plantea un problema mayor.
Actualmente los DNI, la población joven los está sacando a partir de los 16 años. Y a partir de los 16 años no se puede decidir si uno es donante Claro, por ley, tiene que es a decidir partir de los padres. 18. A partir de los 18, correcto. Pero ya tengo el DNI. Entonces, y ya no cuando lo se voy canjea, ya le entendí el problema. Entonces- Me van a disculpar ustedes, doctores, un segundo, porque estamos en línea y vamos a conversar, Manuel, si me acompañas con la cámara de nuevo, con el congresista Eloy Narváez, que es el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, para ver qué iniciativas legislativas y qué está haciendo el Congreso para poder resolver este asunto que es tan importante. Congresista, buenas noches. Buenas noches, Mijael. Un saludo para tus invitados y también para los televidentes. Estamos en la semana de representación y desde la ciudad de Huaraz puedo informarles de que efectivamente en la Comisión de Salud y Población que presido existen iniciativas presentadas por Carlos Brus de Peruanos por el Cambio, que él plantea que se pueda hacer que las personas que ya cumplen 18 años puedan ya, una vez que han fallecido, donar sus órganos. Congresista, lo que la ley del pues, señor Bruce plantea es que uno done los órganos de manera inmediata y que más bien si uno quiere negarse, se aplique el no de manera supletoria, ¿correcto? En RENIEC. Exactamente. Se ha hecho consulta sobre esta importante iniciativa a diferentes organismos como el Salud, el MINSA, la Defensoría del Pueblo, entre otros, y más o menos hay una negativa. Y, ¿por qué? Porque congresista, esto disculpe usted, necesita ¿de dónde es que esta negativa aparece? ¿Quién ha puesto la traba? No, en realidad el tema es bastante complejo y lo que dicen es de que está bien, pero hay que tener cuidado porque acá se mezclan pues aspectos religiosos, miedos, temores, creencias y necesitamos hacer más trabajo de sensibilizar a la sociedad y hacer un debate amplio, claro, para pero, que podamos los peruanos actuar con más generosidad y congresista, podamos pero finalmente donar los órganos. Claro, pero el proyecto de ley del congresista Bruce no dice en ningún momento que la donación de órganos se hace obligatoria. Lo que dice más bien es que uno va a poder decir que no si es que no quiere. Entonces, si uno por un tema religioso o, qué sé yo, personal no quiere donar, pues se acerca a RENIEC y dice que no y ya está, ¿no? Sí, pues hay también una iniciativa presentada por César Vázquez. Bueno, él básicamente está planteando una iniciativa legislativa de carácter declarativo donde se plantea y se exhorta por crear un instituto, ¿no?, Un ente que se encargue de exclusivamente de trasplantes y de donantes para poder agrupar esto en el Estado. Exacto. Y de Estelita Bustos, que era de Fuerza Popular, ahora ya no lo es, que bueno, ella plantea básicamente modificar algunos artículos de la actual ley, pero vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir trabajando. Lo importante es de que los peruanos tenemos que entender que tenemos que avanzar para poder mejorar la salud de muchos peruanos que hacen Que lo colas y necesitan, esperan, ¿no? a veces hasta 10 años Por un y mueren trasplante. en el intento de obtener un órgano, ¿no? Congresista Narváez, los proyectos que usted me menciona parecen ser tremendamente beneficiosos para el sistema, pero están entrampados. ¿Por qué no avanzan? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se van a aprobar? Si los peruanos no podemos ponernos de acuerdo en esto, vamos muertos. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, hay que unirnos, hay que trabajar, hay que consensuar, pero el debate se ha abierto y lo que vamos a hacer es hacer que sea amplio y profundo este debate de tal manera que podamos despertar la conciencia de los peruanos y finalmente dar un paso, algo así como pasó con el tema del cannabis, ¿no? Había mucha gente que tenía miedos, prejuicios, finalmente sacamos la ley y los resultados se están dando. Igual tiene que ser en el tema de donación de órganos, porque tenemos que mejorar la calidad Sin de duda. mucha Ahora, gente congresista, que cuando muere en el intento de obtener una donación, ¿no? Cuando usted nos menciona que hay que consensuar, que hay que buscar acuerdos, ¿cuál de las entidades del Estado, de dónde salen las voces que no están de acuerdo con estos proyectos de ley? ¿Dónde hay, no vamos a decir traba, dónde hay resistencia? Por ejemplo, lo que dice el Ministerio de Salud, ¿no? Dice, este es un tema en el que hay que tener cuidado, porque si una persona, por ejemplo, dice, sí, acepto, voy a donar mis órganos, sin embargo, la presencia de los familiares muchas veces entorpece este proceso, pese a que la persona ha definido ya donar su órgano,
pero son los familiares los que finalmente se imponen y a la final es una traba. Ante esa situación lo que se dice hay que debatir, hay que consensuar y hay que despertar las conciencias, y creo que esa es la tarea que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar en el tema también de educación, porque hay mucha desinformación. Congresista, ¿y qué dice RENIEC al respecto? En el caso de la RENIEC, todavía no hemos tenido, no tengo en estos momentos la respuesta de la RENIEC, pero sí sabemos que lo que ha hecho es de que disminuya la cantidad de personas que están dispuestas a donar sus órganos. En vez de aumentar, hemos retrocedido. Entonces esa es una cosa preocupante también. O sea que en RENIEC no le dan mucho énfasis cuando uno va a inscribirse en el Registro Nacional de Identificación Civil, no le dan mucho énfasis a la posibilidad de donar órganos, no le explican a uno esta posibilidad. Lo que sí puedo decirles es de que más o menos un 15% de la población del país son los que están dispuestos a donar su órgano. Entonces es muy bajo la cantidad. Y de esta cantidad que sí quieren, encima hay el problema de los familiares que muchas veces dicen que no. Entonces esas cosas hay que trabajarlas, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo, y para eso el Estado, la parte ejecutiva, tiene que trabajar conjuntamente con el Congreso, no solamente en el tema de legislar, sino sobre todo de sensibilizar a la sociedad. Bien, congresista, le agradezco muchísimo por la llamada, ha sido interesantísimo conversar con usted. Nosotros vamos a hacer un corte, le agradezco mucho, un abrazo hasta Ancash. Hacemos un corte y regresamos con los doctores en la mesa. Bien, ya estamos de vuelta, 11:48, nos queda un bloquecito, y a lo primero que he llegado a esta mesa, el doctor me dice de frente, no, este no es un problema de leyes, y me parece interesantísima esta posición. Cuéntenos por qué, doctor. En primer lugar, no es que haya una resistencia, una barrera o una negativa. Lo que decimos quienes trabajamos en este tema es que la ley como ley solita, la verdad es que probablemente no tenga ningún impacto. Me ponía usted el ejemplo del Código de Tránsito. Tenemos uno de los mejores reglamentos de tránsito del planeta, y eso no impide que tengamos pues una de las más altas tasas de moro y mortalidad, de accidentes de tránsito, etcétera. No, es un problema de actitud que nace del desconocimiento. Ya vimos las cifras, 18 millones de peruanos dicen no. Entonces, y luego si viene el problema ley, que nos decía el congresista y usted, claro, ¿no? Que viene la familia. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿En qué puede apoyarnos el Congreso? Por ejemplo, medios de comunicación masivo que utilizan, por ejemplo, señales públicas, televisión, radio, sin necesidad de gran inversión ni mucho costo. En determinados horarios de alto rating, un cintillo que pase promoviendo la donación. Claro. En los periódicos de circulación nacional, una frasecita en el titular favoreciendo la donación. En las radios, un mensaje de 8 segundos a favor de la donación. No le va a hacer mella en las utilidades de la empresa privada. Un mensaje continuo, permanente. Claro, que no sea una campaña de 2 o 3 días, sino todo el año. Queremos una campaña monstruosa, costosa. No. Mensajes continuos y permanentes. Entonces, lo bueno es que tenemos congresistas que se preocupan. Eso es bueno. Sí. Hay que aprovechar la oportunidad, y saludo yo el esfuerzo del congresista Bru, del congresista Eloy, pero reorientemos, ok, perfecto, saquen esa ley. Yo estoy convencido por recomendación internacional que no va a tener un impacto importante, pero una medida como esta, que sí la puede sacar el Congreso, porque existe franja electoral, claro, con horas dedicadas en las campañas electorales. Nosotros pedimos segundos, pedimos líneas que no les va a costar a las empresas, que un partido de fútbol, un cintillo, en el medio tiempo en el estadio podrían anunciarlo también. Por ejemplo. Y eso no le costaría a nadie. No le cuesta a nadie pasar un cintillo favorable a la donación. O en la radio, como digo, un mensaje 5, 8 segundos, o una frasecita. Y ahora en las redes sociales, quienes tienen seguidores pueden apoyar también, ¿no? Obviamente nosotros lo intentamos mover. Pero insisto, la decisión que yo tome se la tengo que comunicar a mi familia. Porque cuando la familia sabe el deseo de quien falleció, son los más interesados en que se cumpla su voluntad. Claro, porque ya hay menos miedo. O sea, lo que hay que hacer es tener la conversación del trasplante en familia. Tienen la tranquilidad de cumplir con el deseo de la persona fallecida. ¿Por qué nosotros siempre pedimos la autorización a la familia? Imagínate pues el dolor de perder a un ser querido bruscamente de un momento a otro. De repente, en circunstancias en las que la atención de salud puede o no puede ser muy oportuna, o la percepción de la familia puede decir,
no hicieron todo lo que Claro, debían. y encima pedirle el corazón. Y encima llegan y uno le pide, oiga, sea solidario y pide a la familia, en medio del dolor va a reaccionar mal. Mal. Ahora, doctor, usted que está en la cancha, que está básicamente haciendo los trasplantes de corazón, ¿cuántas veces se ha enfrentado con problemas de este tipo? Que la familia dice, bueno, le pido que por favor no, y hay resistencia. Bueno, en relación a lo que es trasplantes, digamos, eso todo está normado, ¿no? Está normado por el Ministerio de Salud y a nivel de salud hay un organismo, ¿no?, que es el encargado de coordinar, digamos, el trasplante. O sea, ellos coordinan, ellos son los que, digamos, identifican el posible donante y son los que van a conversar con los familiares, ¿no? Claro, y usted A opera. nosotros nos toca ya cuando una vez, digamos, ya está esta aceptación, ¿no? Ya se inicia toda la alerta de donante y ya entramos nosotros a tallar, ¿no? Ya con los equipos, con toda la gente que está alrededor de un trasplante que no son pocas, somos cerca de 80 personas de diferentes, digamos, especialidades que nos movemos para llevar a cabo un trasplante, ¿no? Ahora, esto que usted decía antes, doctor, me parece no solo verdad, sino que es verdad en mi caso, por ejemplo, porque yo tengo mi DNI como donante y creo que ni mis padres ni mi esposa saben. No, o sea, nunca les he comentado. Y yo sí me imagino perfectamente, pues, que si algo me pasa, bien mi esposa podría decir, déjamelo entero, Mijael, yo trabajo en este tema hace más de 20 años. Sí, Y mis hijos tenían no en su DNI. imagínense. Y ellos saben lo que cuesta conseguir un donante. Tuve que encerrarme con ellos un buen rato Bueno, para en casa quitarles Herrero, sus cuchillo, miedos. Y en su próximo cambio de DNI que pongan sí. Pero sí nos dijeron, si nos pasa algo, somos donantes. Claro. Entonces, si eso ocurre en En el familia, ámbito pues de- ya queda clara la voluntad de su hijo, ¿no? Exacto. Y además siempre es importante recordar que cuando uno se acerca a la RENIEC y dice donación de órganos sí, no es un tema necesariamente propio, es una vida como la de Cristina que va a terminar reencauzándose y que va a durar lo que tendría que haber durado y que va a ser una vida pues llena de todo lo que tenía que haber vivido, ¿no? Y con seguridad lo va a disfrutar más, porque es la segunda oportunidad de vida Por supuesto. que felizmente la generosidad de una persona que murió y de sus familiares le ha dado. Solamente ahí nosotros entendemos la importancia de ser donante, cuando vivimos, cuando sufrimos. Cuando le la ponemos necesidad, cara al proceso. Cuando le ponemos cara al proceso. Bien, ¿alguna última recomendación, doctores, para poder nosotros concientizar a la gente desde los medios? ¿Nos dan información, de repente una página web, donde podemos referir a las personas que quieran conocer más? Sí, el Seguro Social dentro de su página web tiene una pestaña para la donación de órganos. El Ministerio de Salud a través de la ONT tiene una línea de 24 horas a la que pueden llamar, nosotros también. 265-3829 es el teléfono nuestro, que si desean alguna información. 315-6699 es el teléfono del Ministerio de Salud, de la ONDT. 315-6699. 99. Y lo más importante, seamos esos héroes que siempre quisimos ser. Y además, las enfermedades que están provocando la necesidad del trasplante cada vez están siendo más frecuentes. Entonces hay que donar más. Nos van a afectar. El Seguro Social viene trasplantando desde hace 50 años y seguimos trasplantando menos de lo que necesita solo como Seguro Social. Nos va a tocar y necesitamos cambiar ya. ¿Me repite el teléfono? 315-6699, 265-3829. Ahí está. Ahí quedan los teléfonos. Yo les agradezco a los doctores muchísimo. Voy a despedir el programa. Perdón, ahí Manuel, acompáñame porfa de nuevo con Cristina, que nos ha venido a contar esta historia. Muchas gracias, Cristina, por haber Gracias, venido. Mijael. Y terminamos invitando a todos a donar órganos, porque lo que queremos es más Cristinas, ¿no? Más gente como tú que pueda pues continuar con su vida después de un problema, y eso depende de que nos ayuden donando. Sí, la verdad es sí, es muy importante poder informarse sobre la donación, incentivar también a las personas a que puedan ser donantes, porque la verdad todos merecemos una segunda oportunidad. Y al donar, estás donando amor, es un acto maravilloso que las otras personas pueden seguir disfrutando de la vida, a pesar de que en ese momento el dolor de la familia, el dolor de toda la familia, en verdad, pueda reflejarse, pues, ¿no? En la sonrisa de repente de la persona que va a ser donada. Entonces sí, es muy importante incentivar mucho la donación de órganos. Bien, Cristina, te agradezco muchísimo por haberle puesto cara a una historia tan bonita. Y con nosotros es hasta el día lunes a las 11 de la noche. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el lunes. Chau.